Un tema que me preguntan mucho tanto en eventos como en comentarios es: oye Ale, pero ¿qué es más interesante, comprar pisos como persona física o como SL, como sociedad? ¿Tengo que crear una empresa para invertir en propiedades? ¿Es mejor invertir como persona física? En el vídeo de hoy vamos a ver todo este tema y lo vamos a ver un poco en profundidad, porque es algo que yo creo que tiene bastante importancia. ¿Necesito crear una SL para invertir en inmuebles? Realmente no. ¿Es mejor como persona física? Pues también depende, todo tiene sus pros y todo tiene sus contras, ¿no? Vamos a ver un poco analizando todo este tema y un poco a ver qué sacamos en claro. Así que, bueno, empezamos. Como persona física, invertir en propiedades tiene algo que es muy bueno y es la financiación. Ya sabéis, los que ya me seguís desde hace tiempo, que para mí es una de las claves fundamentales de mi escala, en mi estrategia personal y en toda esta trayectoria, porque me lleva mucho tiempo en banca y bueno, es algo que yo utilizo como regla fundamental. Cuando invertimos como persona física, el banco estará más dispuesto a darnos mayor plazo. Todo esto también va a depender un poco de la edad. Si es una persona que parta con 30, 35, 40, 45, 50 años, pues lógicamente si invierte como persona física, pues el banco te puede dar crédito generalmente pues 20, 25, 30 años. Si como contrapartida estamos invirtiendo a través de una sociedad, pues esa sociedad normalmente la banca te suele dar 8, 10, 12, 15 años, quizá a lo más. Si dependemos mucho de ese cash flow que vamos a recibir para escalar y para comprar mayor número de propiedades en un corto o medio plazo, pues lógicamente a través de sociedad nos va a lastrar quizás un poquito, porque lógicamente vamos a pagar una cuota más alta debido a que el tiempo también de esa financiación va a ser más corto a nivel de sociedad. A una sociedad es muy complicado que le den crédito por regla general a tan largo plazo como sea en persona física. Ahora, si es una persona que tiene ya una avanzada edad, que tiene quizás 60 años, prácticamente no le va a perjudicar mucho y ambos conceptos a nivel de plazo en la financiación, si la utiliza, pues va a ser más o menos similar, porque le van a dar quizá 15 años, 12. Ahora, para personas en este caso de una edad más temprana, pues lógicamente invertir como persona física, a priori, en base a mi opinión y digamos a la experiencia que yo acumulo hasta el día de hoy, pues lógicamente su cash flow va a ser teóricamente mayor, porque realmente esa cuota va a ser más pequeña. Y con ese cash flow va a permitir realmente que el banco vea que quizás tenga mayor capacidad a la hora de atender sus cuotas, y esa tasa de esfuerzo pues lógicamente va a ser mejor que si la cuota es más alta. Hay muchas entidades que me comentan también: oye Ale, es que el banco me considera los alquileres al 50%, al 30%, al 40%. Esto hay mucho mito, ¿no? Y va a depender mucho de lo que son los perfiles que tenemos en el banco. Todo esto habría que adaptarlo a cada persona y lógicamente a ver cómo es la construcción de ese perfil. Pero eso será temática para otro vídeo. Como sociedad también, lo que tenemos respecto a persona física, también muchas personas que ya tengan un número de propiedades un poco más largo a nivel de escala de propiedades y demás, tengan quizás 6, 8, 10, 15, 20 propiedades, ya esas propiedades le puede estar dejando por regla general una renta suficiente para tener una vida general por encima, digamos, de la media de un trabajo normal o más de lo normal, y quizás ya no es tan importante esa inversión a nivel personal. Para nada lo que vamos a ver en este vídeo es ni consejo de ningún tipo de inversión, ni mucho menos. Todo esto está basado en lo que es en mi experiencia como inversor inmobiliario en estos últimos 10 años y en todas estas propiedades que yo he ido comprando, y también en mi experiencia a nivel de trayectoria profesional en la banca, como ya sabéis, en banca internacional por más de 10 años también, ¿vale? Para continuar con todo este tema, tenemos que tener en cuenta que personas que ya tengan un número de propiedades como persona física, podríamos tener también importancia en este tema, que es la protección patrimonial. Ya quizá muchas propiedades como persona física podríamos decir, oye, si yo tengo una sociedad, la cual es una sociedad patrimonial, que yo acumulo vivienda, y esa sociedad, aunque me den crédito a menor número de años, pues me puede permitir quizá esa sociedad ir creciendo también a nivel de una persona jurídica, de un ente independiente al de persona física, que quizás me puede dotar de mayor protección patrimonial, me puede dotar de mayor protección de mi patrimonio. Es como, digamos, una cajita en la cual ya voy metiendo propiedades. Ya con mi vivienda como persona física, yo ya me estoy obteniendo mi renta, he alcanzado mi libertad financiera, me permite invertir en vivienda
pues cada cierto número de años o a un número, a un rango adecuado que ya yo habré calculado previamente a una velocidad que me permita crecer en mi objetivo. Y por otro lado, esa patrimonial me está permitiendo hacer una cajita con vivienda un poco más exclusiva, un poco más de corte patrimonial, aunque la financiación no sea tan buena como a nivel de persona física, pues me permite ese crecimiento. También el banco me puede ver como dos entes independientes. Por un lado estaría como persona física y también por otro lado estaría con la persona jurídica. Puede ser quizás factible a nivel de financiación que a nivel de persona física me puedan dar crédito como a mi persona, por mis rendimientos en este caso, bien sea de renta y del trabajo, bien sea por mi actividad profesional, si soy autónomo. Y por otro lado, esa sociedad que tiene un carácter de un ente jurídico, pues lógicamente tiene una facturación en base a esos alquileres, ya sea de la modalidad que sea, ya sea turístico, ya sea habitaciones, ya sea larga temporada, y esa facturación, el banco va a ver que yo tengo esos ingresos en esa sociedad y luego puede optar a esa financiación. Muchos bancos en este punto va a depender de la antigüedad que vaya teniendo la sociedad. Esto tampoco es crear una sociedad y el banco ya me da dinero. Puede ser, pero no es lo habitual, porque el banco en este caso necesita una trayectoria de esa sociedad, y si la sociedad está recién constituida, que no tiene nada, pues lógicamente será muy difícil que te produzca crédito, pero a lo largo que vaya teniendo propiedades, tenga patrimonio, tenga esa renta, pues lógicamente va a ver que tiene una recurrencia en los ingresos y un cash flow igual que ocurría como persona física, y puede ser susceptible. Puede utilizarse como esa cajita, ¿no?, que vamos apartando como una patrimonial y que nos dé mayor seguridad jurídica, ya que en este caso normalmente las sociedades, como ya sabéis, sociedades limitadas, se constituye con un capital de unos 3.000 euros, esas propiedades van a estar en dos entes distintos, en lo que es la sociedad y luego persona física. Tenemos que tener en cuenta también en este punto que el coste de crear una sociedad es relativamente importante. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que llevar el pago de una gestoría para que nos lleve en este caso la documentación, y todo ese coste tendrá que ser un poco rentabilizado con esa renta. Si yo tengo una sociedad con poquitas propiedades y que no tienen una renta muy fuerte, lógicamente con el coste de la sociedad, con el coste también de ser autónomo, ya bien, porque yo sea el administrador de la sociedad y necesita ser autónomo societario, tendré que tener unos costes y también unos costes de formalización y una documentación que yo tengo que hacer, modelos de IVA, otros modelos, digamos, que tengo que hacer, y que tengo que estar pendiente a eso. Tengo que ver realmente si me compensa y en qué punto me compensa. Quizás, en mi opinión, en etapas iniciales donde realmente tengo pocas propiedades y que realmente mi flujo de caja no es muy fuerte, optar en este caso por crear una sociedad para comprar propiedades te puede lastrar lo que es también a nivel, como hemos hablado, de plazo, y realmente no te estaría aportando, yo veo, una seguridad jurídica, no me estaría aportando una seguridad jurídica realmente muy importante respecto a que no tengo tampoco muchas propiedades. Aquí hay muchos matices y va a depender. No es lo mismo tener una propiedad de 100.000 euros que tener una propiedad valorada en 2 millones de euros. No es lo mismo una única propiedad que me genere un flujo de caja de 10.000 euros, ya puede ser a lo mejor una nave industrial muy grande o un local comercial grande o una propiedad muy grande que alquile, por ejemplo, en habitaciones, que quizá la típica vivienda en larga temporada que a lo mejor me da 700, 800, 1.000, 1.200 euros al mes. Ahí quizá esa protección patrimonial, un poco, aunque lo tenga la sociedad, carece de ese quizás sentido, en mi opinión, porque realmente no me está dando mucha seguridad. Tengo pocas propiedades y lógicamente todavía esos costes de estructura te puede estar comiendo. Esos costes son muy importantes a tener en cuenta, y aunque cuando ya tenemos una cartera amplia de inversión no supone mucho, sí que en etapas iniciales lo supone. Yo he estado y estoy en ambos lados, tanto en inversión y he estado como de persona física, también como sociedad. Por ver las tipologías aquí, que quizás es muy importante, no es lo mismo, por ejemplo, la tipología de flips, hacerlo como persona física que quizás como sociedad. Eso también tenemos que ver, que en la tipología que elijamos hay mucha diferencia, ya que tampoco sería lo mismo si yo tengo un salario por un trabajo por cuenta ajena y unos alquileres que me apliquen a nivel fiscal también en esa persona física, también por sociedad. Ahí tendremos que aunar y ver también con profesionales
como asesores fiscales y demás, que nos hagan ese cálculo de qué opción es más interesante y evaluando los costes de esa creación de la sociedad si nos puede interesar. Lógicamente, en el paso para mí, y como fue mi paso, un paso fundamental antes de crear una empresa patrimonial y antes de crear una sociedad con esos costes, pues es llegar a esa libertad financiera, en mi caso, de que me produciera ese flujo, esa independencia, ese ya no necesitar de un trabajo de un tercero, y a partir de ahí pues ir construyendo esa base de ingresos y que a nivel de esa sociedad luego de otra creación, pues que me permitiera crecer también en esa vía, y esa vía luego puede ir creando en distintos modelos. Puede ser que esa empresa, que al principio puede ser una patrimonial, luego cambies a hacer flips y que necesites otra empresa que realmente solo se dedique a hacer flip, esa compra, reforma y venta. Y todo eso va a depender un poco, como yo digo, en la trayectoria del inversor. En esa trayectoria del inversor, y si vas haciendo operaciones año a año y te va gustando el mundo, vas a ver que realmente hay mucho aprendizaje por el camino y que cada momento del ciclo va a ser distinto. Al principio quizás empezamos como persona física y luego podemos ir invirtiendo únicamente por sociedad, por esa mayor protección patrimonial, por eso también esa agilidad, y que quizá ya la financiación no es tan importante porque ya tiene esa entrada de flujo de capital en el cual te permite comprar con mayor agilidad. Ya tienen los contactos también a nivel de banco, a nivel de proveedores de productos, que te permiten comprar también con sociedades, y que lógicamente esa financiación también puede ser buena. Cuando compramos también persona física o sociedad, una cosa que tenemos que tener en cuenta también a nivel de financiación sería los tipos de interés. Generalmente los tipos de interés cuando compramos con sociedad, el nivel de riesgo suele ser un poco más grande y los tipos suelen ser más caros también. Eso también en contraposición como cuando compramos con persona física, que lógicamente los tipos de interés están más habituados al sector retail y son, por ejemplo, ligeramente un poco más inferiores. Podríamos como poner ejemplo, digamos que a nivel de persona física me pueden dar quizás el 2,5 a nivel de mercado, mientras que en esa misma situación de mercado quizás como empresa me pueden dar el 3,5 o 4. Aquí hay muchos matices y va a depender también del perfil de riesgos que tengamos tanto la empresa como la persona física, y un amplio también gama de categorías. Cada entidad tiene distintas categorías y van a aplicar de manera distinta. Todos estos conceptos son fundamentales y no podemos decir que una manera de inversión es mejor que otra. En mi caso, yo creo que ambas maneras son buenas, pero depende del ciclo del mercado en que los encontramos, y lógicamente siempre tener muy claros los objetivos. Si mi objetivo es crear una cartera en patrimonio de 1 millón de euros en 5 años, pues quizás tengo que saber en ese ciclo cuándo sería el momento adecuado, y que a nivel con un asesor fiscal especializado, pues que también veamos y que me asesore lógicamente cuál sería ese momento adecuado en base a mi fiscalidad. La fiscalidad es un concepto también muy importante cuando también invertimos como sociedad. Muchas personas dicen, vale, si yo invierto como una sociedad, quizás es más económico o es más rentable y demás. Tenemos que tener en cuenta que si como sociedad tenemos vivienda y vamos a pagar el impuesto de sociedades, y luego yo necesito dinero para vivir de esa sociedad, lógicamente, bien como trabajador, bien como el administrador que tiene una retribución y demás, todos esos rendimientos me pueden venir bien como nómina, y volveré a pagar luego un tipo de nómina que en España ronda casi el 50%, los tipos máximos, puede ir del 19 al 45 aproximadamente, más algunos tipos ahí que a partir de 60.000 euros pueden ser bastante altos, o bien como dividendo. Si voy a retribuirme yo, bien como trabajador o bien como socio, por dividendo, lógicamente se va a pagar tanto impuestos de sociedades como esa retribución. Voy a pagar el 25 en sociedades y luego, depende de la nómina que yo tenga, me voy a pagar el 19, el 30, el 40, el 45, o bien como dividendos voy a pagar el 19, el 20, el 21 o el 25, pues lógicamente va a ser bastante dañino. Hay que calcular con ese asesor fiscal muy bien qué opción es más interesante, porque si no, podemos caer en la trampa que yo también veo muchas veces, y que también sale esta temática mucho en los eventos, en la que con esa sociedad estamos pagando quizás más que como persona física. Por lo tanto, todo este cálculo es fundamental. Como yo siempre digo, a los impuestos en la escuela, en la universidad o en el instituto no nos enseñaron. Y siempre desde que empezamos a trabajar o desde que empezamos a hacer una actividad, es una asignatura
muy importante porque todo el mundo que genera ese rendimiento pues está sujeto a ese pago de impuestos. Y el aprendizaje en este punto es súper importante y más en la elección sobre persona física o sociedad. Así que son puntos que yo creo que hay que tener en cuenta en ese aprendizaje que yo he tenido en estos años. Han sido bastante fundamentales. Yo invierto, digamos, y he invertido en ambas modalidades y sé que en el ciclo, dependiendo del ciclo, ha sido importante una u otra modalidad. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y me dejéis en los comentarios qué pensáis sobre el tema. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.